Conversando con Espíritu, donde se habla desde el corazón. Con Lula Reyes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles aquí a través del canal de la diócesis. Estamos iniciando este programa, se llama Conversando con Espíritu. Ojalá que les agrade. Y hoy vamos a hablar de los 70 años de la coronación pontificia de la Purísima de San Diego en Aguascalientes. Un tema muy hermoso, ustedes lo van a saber. Y bueno, debemos iniciar diciendo que cada 8 de diciembre la Iglesia celebra el dogma de fe de la Inmaculada Concepción, o también se le conoce como Purísima Concepción. Y este 2024 se celebran 170 años del dogma de la Inmaculada Concepción. Aquí en Aguascalientes hay una bella, muy bella imagen de la Inmaculada Concepción y se encuentra en el templo y convento de San Diego, aquí en el centro histórico. Por cierto, se trata de uno de los edificios más antiguos de lo que fue la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Entonces, bueno, este fue fundado por los carmelitas descalzos, allá por el año de 1640, es de los más antiguos que hay aquí en la ciudad. Y consta además del templo de la Tercera Orden y del camarín, un hermoso camarín de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Bueno, esta bellísima imagen fue coronada pontificalmente en el año de 1954. Y así pues, el próximo 8 de noviembre se cumplen 70 años de esta coronación. Y ha habido una serie de eventos para celebrarlo, los cuales han estado a cargo de la comunidad franciscana. Hoy tenemos aquí el honor de recibir a Fray Raúl Robledo, OFM. Fraile, muy buenas, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Lula Reyes. Es un gusto estar en este espacio. Estamos comenzando con este canal de difusión de espiritualidad de la Diócesis de Aguascalientes y es un honor ser invitados para comenzar con este tema maravilloso que es la Purísima de San Diego. Y además hay datos interesantes que usted conoce muy bien porque es el encargado del archivo histórico de la Basílica de Zapopan. ¿Qué hermoso cargo tiene? Exactamente, soy el director del archivo histórico, se llama Archivo Histórico Franciscano de Zapopan, AHFZ. Es un archivo de concentración de material histórico de los conventos que competen a la provincia franciscana. Es un archivo de concentración y es un archivo en donde tenemos la documentación antigua de nuestros conventos. Cuando alguien quiere investigar algo, nos hace una cita y acude con nosotros. Ah, qué interesante. Bueno, pues dicen que siempre se aprende algo y estamos aprendiendo varias cosas. Bien, pero bueno, como pueden ver, Fray Raúl es franciscano, pero ¿cuál es el origen de la orden franciscana? Bien, sí, yo soy franciscano, soy Fray Raúl Robledo, OFM, así es nuestro nombre, y somos continuadores de una escuela espiritual iniciada por San Francisco de Asís, cuando en el año 1206 Francisco siente una atracción o un llamado a dejarlo todo para seguir a Cristo. En el año 2006 celebramos 800 años de esta conversión de San Francisco. Y es por demás interesante el origen de la orden franciscana porque responde a las necesidades de un cambio de época. ¿En qué se caracteriza un cambio de época? Un cambio de época se caracteriza en que las instituciones dominantes dejan de serlo. En este caso, en esa época de San Francisco, 1206, las instituciones dominantes son el papado, o sea, la Iglesia Católica, el imperio, y comienzan a derrumbarse las estructuras, hay un cambio de valores, lo que estaba dominando hasta ese momento empieza a estar en crisis y los hombres y mujeres de la época se cuestionan, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Algo parecido a lo que estamos viviendo ahorita también, es un cambio de época. Sin duda. Las instituciones que estamos acostumbrados a acogernos a ellas se han terminado, se han transformado, la iglesia ya no es la misma de hace 20 años, la iglesia católica es diferente, entonces esto es un cambio de valores, es un cambio de época, y es lo mismo que vive Francisco de Asís en 1206. Y a partir de ese suceso, él renuncia a todo, él transforma sus aspiraciones de vida, porque sus aspiraciones de vida son como las de cualquier joven de su época. Él tiene intenciones de ser poderoso, rico, famoso, ¿no? Y lo será rico en espíritu, será muy famoso en el espíritu, Y sí. será muy poderoso en el espíritu, ¿no? 800 años después Francisco sigue vigente, pero no a la manera del mundo, sino a la manera de Cristo. Qué interesante, pero además recordamos también, por ejemplo, el Cristo de San Damián, ¿verdad? Aquel Cristo que le habla y le dice, restaura mi Sí, iglesia, ¿verdad? la orden franciscana cuenta con un gran bagaje espiritual.
Y dentro de este bagaje espiritual están esos episodios de la vida de San Francisco, donde, como usted lo comenta, Lula, el Francisco tiene una conversión orando frente a un icono, que es el Cristo de San Damián. Frente a este Cristo, estamos en el siglo XIII, hay una gran devoción por los Cristos crucificados y demás, y Francisco hace oración ante un icono y él siente que el icono, escucha la voz del icono que le habla a Cristo y le dice, Francisco, reconstruye mi iglesia. Ujú. Francisco lo toma a la literalidad y comienza a Sí, construir un edificio de piedra, sí, sí. ¿sí? Pero con el tiempo irá él también discerniendo esa voz y se dará cuenta que la iglesia que era reparar es el cuerpo de Cristo que somos todos. Así es. Pues muy interesante, padre, pero háblenos ahora de cómo inicia la devoción a la Purísima de San Diego. Bueno, es interesante esto y qué bueno que me preguntas esto del orden del inicio de la orden franciscana, porque toda espiritualidad tiene un inicio y a Ujú. partir de ese lugar donde empieza a expandirse. En este caso, los franciscanos nacemos en Italia y poco a poco comienza a expandirse la presencia de la orden en el mundo. Llegan a España y en España, en el siglo XVI, comienza esta gran travesía que es el descubrimiento de las nuevas tierras, ultramar, América, el nuevo continente, y el Imperio Español, es providencial esto, toma la iniciativa de traer a los misioneros a América con la intención de convertir al cristianismo a los habitantes de acá. Por lo tanto, la orden privilegiada para eso será la franciscana. Ellos son los que llegan primero. De hecho, en este año estamos celebrando 500 años de la llegada de los franciscanos a tierras novohispanas, ahora México, y llegan por Veracruz y poco a poco llegan a la Ciudad de México y a partir de ahí comienzan a distribuirse por el territorio. En Aguascalientes estoy seguro que pasan por el siglo XVI porque comienza el descubrimiento de las minas de plata en Zacatecas Sí. y por lo tanto ese es un lugar de tránsito a las minas. Y por aquí transitaron todos los hombres y mujeres que iban a Zacatecas a poblar aquella zona, entre ellos los religiosos, la orden franciscana. Y al venir la orden franciscana, como aquí lo decía usted, ellos establecen en 1600, en el siglo XVII, ellos habitan el antiguo convento construido por los carmelitas, no sabemos por qué se fueron, pero Los carmelitas después, descalzos, los ¿verdad? descalzos Sí. exactamente, pero con el tiempo después se le ofrece a los franciscanos de la provincia de San Diego el habitar este convento y algo interesante es que la corona española tiene la encomienda que ellos mismos se han puesto de promover a la Inmaculada Concepción por el mundo. Lo toman como una empresa imperial. Y los que van a hacer esa empresa imperial serán los franciscanos. Por eso, las primeras vírgenes en venir a México, Nueva España, van a ser pequeñas Inmaculadas Concepciones, ¿no? Mm. Como la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan y demás. Y aquí en Aguascalientes tenemos ese gran convento de la Inmaculada Concepción en el siglo XVII. Bueno, nos habla del siglo XVII, pero actualmente son los franciscanos que le dan continuidad a estos cultos marianos. Exacto. Esto que te dije no es para haberlo visto como una efeméride del pasado. Ya ven, cuando íbamos a la primaria Sí. y decíamos las efemérides, te Ujú. aprendías las fechas y las decías y ya pasaba, ¿verdad? No había, no. En este caso, nosotros platicamos esto como un antecedente de lo que la orden sigue haciendo. Claro. Sigue presente y sigue estando viva y sigue teniendo un grupo de devotos, de personas cercanas y son quienes se han encargado de mantener esta devoción. Y en este caso, en el siglo XX, pues tenemos cómo esta continuidad de los cultos va a coronarse con esta coronación pontificia. Sí, pero además, ¿cuál influencia, qué influencia ha tenido esto en lo social, en lo religioso, estas devociones marianas? Muchísimo. ¿Por qué? Porque los frailes franciscanos encontraron en estas devociones un motivo de cohesión social y un motivo de orgullo regional. Es maravilloso cómo las virgencitas que se fueron dejando con el tiempo se volvieron famosas y las comunidades encontraron una identidad en ellas. Lo mismo pasa aquí en Aguascalientes. Este culto de la Inmaculada servirá como como un culto de identidad a la población local. Representará sus ideales, sus sueños, sus aspiraciones y representará a la madre que está presente en el pueblo que la aclama. Y en el caso de Aguascalientes, bueno, estamos hablando de una bellísima imagen que está en el Templo de San Diego y que fue coronada, es una coronación pontificia. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la importancia? Mire, vamos a situarnos en 1954. En 1953, el Papa Pío XII proclama que en el año 54
va a proclamarse un año mariano, es decir, un año en donde se celebra el centenario de la proclamación del dogma y las comunidades religiosas diocesanas, las iglesias locales, se dedican a la promoción de la Virgen María. Por lo tanto, los franciscanos hacen esta solicitud de la coronación de la Virgen de San Diego y el rescripto se les devuelve con la aprobación de esto. Me imagino que fue tomado como un gran hito, Sin ¿no? duda, sin El duda. rescripto tiene una fecha de enero, entonces es increíble como de enero y todavía hay que llegar a la respuesta. A noviembre 8 fue un tiempo récord para poder armar Sí, todo, sí, preparar claro. todo y lograron hacerlo. Y esto me gusta mucho porque los franciscanos ya venían con una tradición de coronaciones pontificias. Ujú. En Guadalajara tenemos a la Virgen de Zapopan que en el 21 la coronaron pontificalmente 1921. 1921, Ujú. pero debido a los sucesos políticos de la persecución religiosa y demás de Sí, los sí, sí. 20, no se pudo hacer la fiesta o el festejo como se quería. Se quedó un poco corto. Mm. Pero en esta coronación de la Virgen de San Diego, la naciente provincia franciscana, por las crónicas y por lo que vemos, echó la casa por la ventana, festejando fervorosamente este evento que representa un hito también para la historia de Aguascalientes. Un convento franciscano del centro logra coronar pontificalmente a la Virgen. Y una coronación pontificia es muy importante porque quiere decir que el Vaticano, en este caso la Curia Romana, reconoce a la Virgen como una imagen de cohesión social, Ujú, de identidad religiosa y con un culto importante para ser merecedora de esto. ujú. Bueno, hablamos de los franciscanos que hacen todo esto, pero hubo alguien más que promoviera esta coronación pontificia. Claro, la diócesis, ¿verdad? Sin la anuencia del obispo esto no hubiera sido posible. Es Ujú, gracias también al señor Quesada Limón que esto se puede llevar a cabo y que esto ocurre. Incluso nos hablaba en las conferencias que tuvimos la doctora Yolanda Padilla, como a manera simbólica, quien corona a la Virgen es el padre Mora, que es el provincial de los franciscanos, ujú, y el obispo Quesada. Los dos coronan a ujú. la Virgen. ¿Por qué? Porque los dos son nuestros ordinarios franciscanos. El ordinario franciscano es el provincial Sí. y el ordinario de la diócesis es el obispo. Entonces, es una manera bellísima y simbólica de coronar pontificalmente a la Virgen. De hecho, esto quedó marcado en el obispo Quesada Limón de feliz memoria. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace muchos años ya, tuve la oportunidad de platicar con él. Él estaba ya en una casa de descanso, en un asilo, Salvador Quesada Limón, y él cada vez que yo le preguntaba algo, él me decía y me repetía, yo coroné a la Santísima Virgen, yo coroné a la Santísima Virgen. Entonces, ¿cómo quedó grabado? Seguramente en su alma, en su corazón, esto. No, totalmente, ¿verdad? Y quedó tan grabado que tiempo después él es el que inicia el quincenario de la Virgen de la Asunción, ¿Sí? ¿no? Se ha de haber dado cuenta de la importancia de promover el culto y la identidad local, que estoy seguro que ese suceso de la Virgen de la Purísima lo lleva a concretizar el quincenario y las maneras en las que hace posible que la Virgen también se convierta, la de la Asunción, se convierta en identidad Sí. local. Sí, bueno, de hecho también la coronó la Virgen de la Asunción, aunque ahorita estamos hablando justamente de la Inmaculada, la Purísima de San Diego, que bueno, a lo mejor no sabemos, pero hay un camarín en donde la Virgen le cambian la vestimenta y todo. Por cierto, ahí han sido varios eventos, Fray Sí, Raúl. tuvimos unos eventos ahí, la comunidad del Guardián, el padre Villalpando, me pidió por favor que si podíamos armar pues un programa académico, ¿no? Cultural, Ujú, en cuestión de historia. Y vinieron varias personas, contactamos gente especialista de la ciudad, los que conocen mucho del culto a la Virgen, la doctora Yolanda Padilla, que incluso pertenece al Observatorio Diocesano, ¿no? Es ujú. una persona que sabe mucho de sus investigaciones sociológicas y que ahora participa en la diócesis. Ella nos habló sobre el simbolismo de la coronación pontificia, que es por demás interesante. Hizo un desarrollo de historia cultural sobre cuál es el simbolismo de esto. Nos habló de la corona, de la altura, de todo lo que representó en signos que a lo mejor a la distancia para nosotros son irrelevantes, pero que en su momento fueron muy Claro. importantes. Y también el segundo día nos hablaron sobre el simbolismo del camarín. El camarín es una joya de la construcción barroca en Aguascalientes. Es un tesoro que tenemos y que no es conocido por muchos, ¿no? Al ser un espacio privado, al ser un espacio no público, al ser un espacio que se conserva todavía eh, en la integridad del conjunto conventual, pues no mucha gente lo conoce. Ujú. Pero es parte también del convento y de todo Claro, es este parte del edificio. convento y ese edificio se construye porque la gente venera la Inmaculada Concepción. Si no tuviera ese culto, no se hubieran construido esas cosas. Sí, sin duda interesante. Pero bueno, a 70 años de esta coronación, ¿el culto mariano hidrocálido sigue vivo?
Bueno, pues la pregunta es por demás obvia. Claro que sigue vivo, ¿no? Lo vemos en los quincenarios, lo vemos en la devoción a la Virgen de Guadalupe, lo vemos en las devociones a las vírgenes de los municipios y obviamente lo vemos en el culto a la Inmaculada Concepción. Lo que me llama mucho la atención es que este evento, perdón, de la coronación pontificia, bueno, le dije al guardián, oye, ¿y la publicidad dónde está? Creo que no la han sacado todavía, pero ya la gente va. O sea, no fue necesaria la publicidad y la gente, los devotos ya estaban presentes, ya estaban por ahí buscando esto. Sí. Sigue viva la identidad mariana en Aguascalientes, muy viva. Sobre todo en este caso que estamos celebrando 70 años de esta coronación pontificia y que bueno, se hicieron una serie de eventos. Pero esto será exactamente el 8 de noviembre que se cumplen los 70 años. Exactamente, el día pactado para la coronación por el Comité Central que la realizó fue el 8 de noviembre. Y es importante también porque el 8 de noviembre es el día litúrgico del festejo del Beato Duns Scoto, que es el teólogo franciscano que siente la inspiración para promover este dogma. Entonces, a la Inmaculada se le corona el 8 de noviembre, el día del Beato Duns Scoto, pero también en miras a que fuera un mes de festejos antes del 8 de diciembre, que es el verdadero día litúrgico de la Inmaculada Concepción. Entonces, los festejos no terminan el 8 de noviembre, van a continuar hasta el 8 de diciembre. ¿Y qué eventos habrá aquí en Aguascalientes además de todo esto? Bueno, los próximos días, ya empezamos, de hecho, tendremos un novenario solemne, muy solemne, vendrán obispos franciscanos, incluso el provincial estará presidiendo, el obispo de la diócesis también estará por ahí en alguna Eucaristía. Consulten el cartel aquí en las redes sociales del Correo Diocesano, Diócesis de Aguascalientes, para que estén informados. Será muy interesante acudir a estos eventos y además con esta plática que Fray Raúl nos hace, pues recordar aquellos momentos sin duda importantes, además de interesantes, ¿verdad? ¿Qué opinión entonces debemos de tener todos los hidrocálidos al saber que hay una imagen coronada de manera pontifical y que sigue muy vivo este culto mariano? Bueno, como les dije, tiene que ser un motivo de orgullo, ¿no? Y más que verlo como algo del pasado, tenemos que verlo como una continuidad de la identidad hidrocálida, de la identidad de la ciudad franciscana y de la identidad mariana del espíritu de los habitantes de esta ciudad, ¿no? De esta diócesis. Sentirnos orgullosos, sentirnos acogidos por la Virgen y sentir que verdaderamente nuestra ciudad es privilegiada por este evento. Sin duda debemos estar entonces orgullosos. Fray Raúl, queremos agradecerle mucho su presencia aquí en el canal de la diócesis. ¿Desea agregar algo? Bueno, solamente agradecer al Padre Rodrigo, agradecer a la Oficina de Medios por esta invitación y decir que la influencia de los franciscanos en Aguascalientes es muy importante. No la veamos como algo del pasado, sino como algo del presente. Los frailes siguen aquí presentes, siguen promoviendo la Inmaculada Concepción a San Francisco y en estos eventos lo vemos más palpable. Además, con ese saludo tan hermoso, paz y bien. Paz y bien, exactamente. Un saludo franciscano donde deseamos que la paz y el bien inunden su vida, su corazón y que siempre estén en compañía de Dios. Bien, pues con este deseo hermoso de paz y bien, así nos despedimos agradeciendo su atención. Hasta la próxima.